Ladies and gentlemen, the very word secrecy is repugnant in a free and open society, and we are, as a people, inherently and historically opposed to secret societies, to secret oaths, and to secret proceedings. For we are opposed around the world by a monolithic and ruthless conspiracy that relies primarily on covert means for expanding its sphere of influence, on infiltration instead of invasion, on subversion instead of elections, on intimidation instead of free choice. It is a system which has conscripted vast human and material resources into the building of a tightly knit, highly efficient machine that combines military, diplomatic, intelligence, economic, scientific, and political operations. Its preparations are concealed, not published. Its mistakes are buried, not headlined. Its dissenters are silenced, not praised. No expenditure is questioned, no secret is revealed. That is why the Athenian lawmaker Solon decreed it a crime for any citizen to shrink from controversy. I am asking your help in the tremendous task of informing and alerting the American people, confident that with your help, man will be what he was born to be, free and independent. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a los signos de este tiempo. Y bueno, como el video lo demanda, hoy nos toca hablar de un tema muy complicado. Es un tema difícil de tratar porque no mucho se sabe. Y es el el pavoroso tema de las sociedades secretas. Entonces, al escuchar el discurso de este expresidente Kennedy, que nos dice y nos informa de que hay un mundo donde está gobernado por una élite, por un sistema oculto, secreto, y para hacer una introducción al tema voy a decir las palabras en castellano, cortitas, ¿no? Voy a hacer un resumen de lo que va a ser este tema, que es un tema difícil de tratar porque no mucho se sabe y no mucho se habla. Cuando Kennedy empezó a hablar, que dijo, señor presidente, damas y caballeros, utilizó la palabra secreto. La sola palabra secreto es repugnante en una sociedad libre y abierta. Y nosotros somos gente inherentemente e históricamente opuestos a sociedades secretas, a juramentos secretos y a procedimientos secretos, decía Kennedy. Decía también que hemos decidido hace tiempo que los peligros excesivos e injustificados del ocultamiento de hechos concretos por mucho superan los peligros que son mencionados para justificarlos. Aún hoy hay escaso valor en oponer la amenaza de una sociedad cerrada mediante la imitación de sus arbitrarias restricciones. Aún hoy hay escaso valor en asegurar la supervivencia de nuestra nación si nuestras tradiciones no sobreviven con ellas. Y ahí hay un gran peligro de una anunciada necesidad por incrementar la seguridad que será aprovechada por esos que están ansiosos de expandir sus consideraciones sobre lo que los verdaderos límites, la censura oficial y la ocultación deben ser. Eso no lo voy a permitir, decía él, hasta donde dé mi vida, hasta donde de mí dependa. Y ningún empleado de mi administración, sin importar si su rango es alto o no, civil o militar, debería interpretar mis palabras esta noche no como una excusa para censurar las noticias o reprimir a los que se disienten, para cubrir nuestros errores o mantener ocultos hechos que la prensa y público deben saber, pero les pido a cada dueño de periódicos, cada editor y cada periodista de este país a reexaminar sus propios procedimientos y conductas y reconocer el peligro que acosa a nuestra nación. Aquellos que se declaren nuestros enemigos están avanzando alrededor del globo. La supervivencia de nuestros amigos está en peligro. Si la prensa todavía está esperando la declaración de guerra, el peligro nunca ha sido muy claro y su presencia nunca ha sido más inminente, decía.
dado que estamos alrededor del mundo en contra de una monolítica y cruel conspiración que descansa primeramente en el ocultamiento de los hechos, en expandir su esfera de influencia, en infiltración en lugar de invasión, en subversión en lugar de elecciones, en intimidación en lugar de libre decisión, en guerrillas nocturnas en lugar de ejércitos diurnos. Es un sistema que ha acumulado vastos contingentes humanos y materiales, anudado herméticamente una verdadera máquina altamente eficaz que combina operaciones militares, diplomáticas, de inteligencia, económicas, científicas y políticas. Confiamos que en vuestra ayuda y vuestra lucha el hombre será lo que deba ser cuando fue creado, libre e independiente. Bueno, vamos a empezar a hacer un prólogo de lo que va a ser este tema tan difícil. Les pido que tengan paciencia porque, por supuesto que hay muchísimo material, hay muchísimos autores. Yo voy a trabajar sobre la base de uno o dos que me han gustado mucho. Hay muchísima biografía en cuanto a las sociedades secretas. Hay incluso libros hechos por masones mismos, que describen cómo trabajan las masonerías. Pero imaginemos lo siguiente, ¿no? Imaginemos si alguna vez, porque todos nos hemos preguntado, ¿por qué seguramente nuestro planeta está constantemente en guerra, ¿no? Ningún concepto puede justificar guerras, porque la verdad que siempre el hombre lucha en nombre de la fe. Algunos luchan por el color de piel. Algunos no están satisfechos por ahí con el tamaño del territorio en donde viven. Otros combaten para sobrevivir, porque la verdad que no tienen para comer. Otros aún no dejan de pensar en dinero. Estos son la mayoría. Pero digamos que la gran mayoría son los que piensan en sí mismos. Es cierto y seguro que los habitantes de la Tierra sirven tan solo para los intereses egoístas de los dirigentes de cada país. Entonces es posible que pensemos que nuestro planeta natal, en la época que también estaba en guerra, seguramente esto acaeció hace miles de años, y para revivir el escenario tenemos que tomar ejemplos actuales. Ahora, volviendo a la pregunta, ¿no? ¿Por qué los hombres están siempre en guerra? Bueno, miren lo que nos decía el sabio suizo Jacques Babel, Jean Jacques Babel, que verificó que en los últimos 56 siglos, o sea, 5.600 años de lo que se conoce en esta humanidad aproximadamente, la humanidad misma lleva organizada 14.500 guerras que provocaron 3.500 millones y medio de personas. Esto representa más o menos a la mitad de la población mundial de hoy en día. Solamente para tomar una referencia, en el año 1991, por ejemplo, se registraron 52 guerras o focos de crisis en nuestro planeta. Esto significa que después de numerosos conflictos en este planeta, entre los cuales 2 guerras mundiales, aquel año, en el año 91, vio oponerse recíprocamente 104 ideologías, cuyas demandas debían ser muy importantes para justificar nuevamente la masacre de muchos millones de seres humanos. Pero ¿qué es lo que impulsa al ser humano a generar guerras constantemente? ¿Qué es lo que nos lleva a pelearnos todo el tiempo? Bueno, desde hace varios siglos, ¿no? Que es un motivo, la guerra es un motivo de rompecabezas para las organizaciones de paz, para los filósofos inclusive, que llegaron a la conclusión de que casi todas las criaturas de la Tierra se enfrentan regularmente por falta de alimento y territorio. La lucha de la vida, o la lucha por la vida, puede servir como distracción y es algo que se sabe desde la antigua Roma. Se recuerdan, ¿no?, lo que era la lucha de los gladiadores, el famoso pan y circo, donde se mataban entre ellos y la plebe
se regocijaba con eso, ¿no? Era una especie de distracción, impidiéndoles de alguna manera pensar en la propia desgracia de lo que estaba viviendo la nación en ese momento. Bueno, es prácticamente el mismo principio que se utiliza en nuestros días mediante la televisión, el video, los grandes encuentros de fútbol, los videojuegos, que le dan al ciudadano la posibilidad de escapar al vacío y al peso de la existencia. No es ninguna novedad, también hay que decir, que generalmente cuando hay una contienda entre dos personas o cuando hay una guerra, siempre hay un tercero que se alegra. Es bien sabido que siempre esa persona que se alegra también, siempre toma algún interés, ¿no? Si aplicamos esa frase a un país o al mismo planeta, por ejemplo, podríamos decir que los sistemas bancarios que hacen un préstamo a un país en disputa beligerante tienen interés en que la guerra no termine pronto, ¿verdad? Esto es más que sabido. Y es por medio de guerras y perturbaciones que se puede impulsar a un pueblo a aceptar o incluso a desear que surjan instituciones que jamás él hubiese imaginado, como por ejemplo la ONU, ¿no? O la OTAN, que son organizaciones que incluso el hombre puede llegar a desear. Porque también hay que decir, ¿no?, que ¿por qué es posible que solamente la industria armamentística saque provecho de todo esto, ¿no? ¿Qué lleva a los seres humanos a odiarse indefinidamente hasta el punto de matar a sus propios congéneres? ¿Qué es tan importante como para llevarnos a exterminar una vida? ¿Acaso no aprendimos nada de los cientos de miles de millones de seres humanos muertos en las guerras y todo el sufrimiento que ello ocasionó? Si tomamos, por ejemplo, un ejemplo nada más, ¿no? La ex Yugoslavia, en la que muchos pueblos vivían en paz durante décadas, que hace unas décadas atrás se masacraron, directamente, se masacraron. Pero, ¿cómo puede ser que esos seres humanos que de repente de un día para el otro se consideran enemigos tan acérrimos, donde prácticamente vivían en la misma ciudad, hablaban la misma lengua, usaban las mismas vestimentas, compartían el mismo amor, las mismas alegrías, los lloros, las tristezas, todo? ¿Qué hace que de repente maten a sus niños, violen a sus mujeres y envíen a sus esposos a campos de concentración? ¿No resuena nada esto entre nosotros? ¿Será que verdaderamente son motivos ideológicos propios de ciertos grupos los que causaron esta guerra? ¿O será necesario encontrar quién está detrás de todo esto? ¿Quién puede asumir la parte del tercero, en este caso? ¿De dónde proviene la idea preconcebida del adversario, inculcada en el ser humano por las religiones, los libros escolares y por los medios de comunicación? ¿Cuál es el objetivo de las personas que están en la base de esta idea y sobre la que machacan constantemente? ¿Y quién saca provecho de la creciente hostilidad y la degeneración de la humanidad? Quizás Satanás, Lucifer, Baphomet, Arimane o alguna que otra entidad intangible de la que gustosamente siempre le echamos la culpa. Bueno, vamos a empezar a develar un poco cómo se originó todo esto, ¿no? ¿De dónde viene? Bueno, voy a hacer una reseña histórica porque es importante comprender de dónde provienen las sociedades secretas y quiénes son los dueños del mundo. En 1773 se estableció un proyecto en Frankfurt, en una casa de la Judenstrasse. Judenstrasse en Alemania, en alemán, significa calle de los judíos. Querían preparar el camino para un gobierno mundial único hacia el año 2000, por medio de 3 guerras mundiales. Un proyecto perfectamente elaborado, basado en las cobardías y en los miedos de los seres humanos. Bueno, en sí, la finalidad de un gobierno mundial nada tiene de bueno. Si vamos al caso, el Vaticano siempre buscó, por ejemplo, hacer de nuestro mundo un mundo católico. Por esta razón torturó y masacró a millones de seres humanos, como la historia lo demuestra. El islamismo también tuvo la misma finalidad, tuvo y la tiene, que por ahí es la más fanática de todas las religiones. Tampoco olvidemos la ideología rusa paneslava, que exigía la eliminación de Alemania y de Austria y la anexión de India y Persia tras el sometimiento de Europa.
la ideología de Asia para los asiáticos, que reclama que la Confederación de los Estados Asiáticos esté bajo el control de Japón. También la ideología pangermánica, que prevé el control de Europa por parte de Alemania para extenderse más tarde por el resto del mundo. O sea que, en definitiva, no nos debería sorprender si existiese gente que quiere un gobierno único mundial. Ahora, las personas implicadas, esto es lo importante, no tienen nada que ver en absoluto con cualquier dogma y no pertenecen a ninguna nación. No son ni de izquierda ni de derecha. No son ni liberales ni socialistas, pero utilizan todas las instituciones para conseguir sus fines. Naturalmente, forman parte de una organización cualquiera. Llámese, no sé, vamos a empezar yo durante el programa voy a nombrar varias de ellas: Grupo Bilderberg, CFR, Banco Mundial, Fondo Monetario, cualquiera. El objetivo es dificultar las eventuales búsquedas para crear confusión entre los curiosos y conducirlos así a una pista falsa. Esas personas se sirven tanto de cristianos como de judíos, de fascistas como de comunistas, de sionistas como de mormones, de ateos como satanistas, de pobres como de ricos, de cualquiera, de todos. Pero se sirven principalmente de los ignorantes y de los perezosos, de aquellos que se desinteresan por la vida y de aquellos que no poseen espíritu crítico. Los Illuminati son el Big Brother, el gobierno invisible, también lo conocen como los hombres grises, el establishment, el gobierno oculto, etc. Son muchas los nombres que se le ponen a estos personajes. Si hacemos una premisa y nos imaginamos todos que por un instante somos reyes de un país y anhelamos tener la seguridad de continuar siéndolo, convocamos por separado, por ejemplo, a dos personas. A una le damos las directrices de derecha. Yo quiero que vos seas capitalista, que hagas esto y lo otro. Al otro, por el contrario, le das las direcciones de izquierda. Y, por supuesto que lo financiás a los dos para crear un partido, los dos partidos diferentes, pero siempre con el mismo criterio, digamos. A uno lo financiás dándole cierta cantidad de dinero y al otro otra cierta cantidad de dinero. Ahora, para tener en cuenta esto, también tenemos que financiar la propaganda, tenemos que financiar los votos, las acciones, y estás exactamente al corriente de lo que son los más mínimos movimientos. Esto significa que controlás a los dos. Pero para que un partido tenga ventaja sobre el otro, tenés que hacer solamente una sola cosa. Es darle más dinero, financiarlo con más dinero, para que gane. Bueno, el pueblo está de esta forma, preso de ese vaivén, entre izquierda y derecha. Y ni siquiera se pueden imaginar que como reyes podemos ser el origen de la disensión. No, nosotros no nos imaginamos quiénes están arriba de los partidos de izquierda, de derecha, demócratas, republicanos, radicales, peronistas, chavistas, antichavistas, lo que sea. Siempre detrás de esta gente visible hay una élite que los maneja. Bueno, durante la guerra de secesión, ¿por dónde empieza todo, no? En Estados Unidos, fíjense, ¿no? En el año 1861, la guerra de secesión duró 4 años, los estados del norte, contrarios a la esclavitud, combatían con los del sur, que la querían mantener. Bueno, antes de la guerra, y presten atención a este nombre, la familia Rothschild envió agentes suyos para reforzar una conexión a favor de la Unión con los estados del norte, pero al mismo tiempo otros agentes suscitaban una actitud contra la Unión con los estados del sur. Cuando estalló la guerra, el Banco Rothschild de Londres financió a los estados del norte y el de París, los del sur, la banca de París, los del sur. ¿Y quiénes son los únicos que fueron los únicos que ganaron esta guerra? Obviamente los que financiaron la guerra, en este caso la familia Rothschild. Bueno, resumamos brevemente cómo actúa este sistema, ¿no? Primero se provoca un conflicto, haciendo que los hombres luchen entre sí y no contra aquellos que son la causa de la disensión. Segundo, no aparecen como el verdadero instigador. Tercero, sostienen
a todos los partidos en conflicto. Y cuarto, se hacen pasar por una instancia benevolente que podría dar fin al conflicto. He ahí el camino que siguen los Illuminati para la dominación del mundo. Provocar tanta discordia como sea posible entre los seres humanos y las naciones de la Tierra, que, perdidos en una nube de informaciones contrarias, no podrán llegar hasta los verdaderos instigadores. Las sociedades secretas internacionales les sirven a estos personajes de poderoso instrumento para sembrar la discordia entre los seres humanos. Los seres humanos, empeñados durante mucho tiempo en guerras, acabarán cansándose de combatir y vendrán a implorar un gobierno mundial. Entonces es cuando el plan se vuelve evidente, se exige a la instancia benevolente que ponga fin al conflicto. ¿Y quién representa en este momento ese papel en el planeta? La ONU. Y veremos quién se encuentra en realidad detrás de la ONU, ¿no? Bueno, los Illuminati a quienes nos referimos, no importa quiénes sean, son los hombres más ricos del mundo. No aparecen en televisión ni en otros sistemas indirectos, ya que poseen y controlan no solo estos medios de comunicación, sino todos los servicios informativos. Si se llega a hablar de ellos, es siempre en términos neutrales o positivos. La mayor parte del pueblo no conoce sus nombres, ni siquiera se volvieron célebres los autores que desenmascararon sus maquinaciones. Ni siquiera esto, aunque hubiesen correspondido que le den el premio Nobel. Bueno, reaccionar sería lógico, pero ¿cómo puede ser que casi 7.000 millones de seres humanos puedan defenderse contra algo de lo cual ni siquiera conocemos su existencia? No olvidemos que casi todos los hombres han estado, y están, de tal forma preocupados con sus propios pequeños problemas personales, que jamás tienen la visión global de los acontecimientos en este mundo ni de su entorno. La mayor parte de la civilización actual sufre de indiferencia política y ya se ha retirado. Absteniéndose seguramente no cambiará nada, al contrario, es lo que quieren nuestros dirigentes. Todo aquel que deserta, en realidad, no hace más que facilitar la tarea de los Illuminati. Buscad la verdad y la verdad os hará libres, diría nuestro maestro, ¿no? En consecuencia, podríamos dividir a los seres humanos en 3 tipos diferentes, ¿no? 1 son los que actúan. 2 son los espectadores de los acontecimientos. Y 3 son los que se sorprenden de que haya acontecido algo. Increíble, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer una introducción porque este es un tema complicado, ¿no? En el mundo del comportamiento de las logias secretas que mezclan el capital, la política, la economía y la religión, es en este nivel que nacen las naciones, se traman guerras, se nombran presidentes o se eliminan si no funcionan. Los trabajos de una logia secreta solo alcanzan su finalidad si permanecen justamente secretos. Muchos hermanos de las diferentes logias de sociedades secretas ocupan cargos que no podemos siquiera imaginar. Como pequeño ejemplo podemos decir que una de las organizaciones principales que maneja los hilos en Estados Unidos es el Council of Foreign Relations, que es el CFR, que esta organización medio secreta estaba bajo el dominio del sindicato Rockefeller y de una sociedad secreta europea que tiene el nombre de Comité de los 300, que seguramente alguno habrá oído por ahí que son 300 personajes lo que dominan el mundo. Bueno, un poco se trata de esto, ¿no? Esas personas tienen secretos que ocultan al público, saben lo que nosotros no sabemos y por esta razón se los denomina Illuminati, que son, digamos, la traducción sería los que saben o los iluminados, ¿no? Los aclarados, por ahí también se le puede decir. Existen tantas logias y tantas organizaciones secretas. Nosotros vamos a hablar algunas de las más importantes. Podemos empezar hablando de la francmasonería, que es una de las más antiguas organizaciones aún existentes en nuestros días. Es el más importante símbolo en muchas organizaciones, incluyendo la francmasonería, es el delantal. El delantal que en el inicio era muy simple y sin gala y fue sustituido por el clero de Melquisedec, allá por el año 2200 a.C. Ya sobre el año 3400 a.C., y presten atención a este nombre, porque este nombrecito que les voy a decir ahora es muy importante que tengamos como referencia. Los miembros de la Cofradía de la Serpiente
usaban el delantal en señal de sometimiento a los dioses que bajaban de los cielos en ruedas voladoras. Seguramente alguno habrá escuchado la historia de Zecarías Sitchin, aquel palestino, investigador, que hablaba mucho de esto, ¿no? Pero vamos a meternos un poco en la vida de los templarios también, que marcaron un antes y un después en aquella época. Antes de 1307, los templarios, así como los caballeros de San Juan, y en parte también la orden teutónica, diferentes organizaciones, ¿no? Eran organizaciones diligentes que organizaban las cruzadas contra los musulmanes, aunque reinase hostilidad entre estas órdenes, se mantenían siempre unidas para el combate por la cristiandad. El espíritu de la orden de los templarios fue distorsionado, así como las enseñanzas de Jesús, cuando atribuyeron al cristianismo el supuesto Antiguo Testamento, cuyas leyes Jesús reformó. Giorgio nos ha explicado mucho de esto, nos ha dicho que en realidad cuando vino Jesús acá a la tierra, no es que estaba contrario a todo lo que se había dicho en el Antiguo Testamento, pero sí vino a hacer una serie de reformas que estaban mal, según la enseñanza crística. Dos hombres hondamente creyentes fundaron la Orden de los Templarios. Uno se llamaba Hughes de Paynes y el otro se llamaba Geoffrey de Saint-Omer, un franco y un normando. Su único deseo, en realidad, era estar al servicio del Señor Jesucristo y de su fe. Sin duda alguna, la historia de los templarios hubiese pasado desapercibida, realmente hubiese pasado desapercibida, según lo que nos cuenta la historia acá, si no hubiese tenido lugar un importante hallazgo en las ruinas de un templo, con la que los caballeros no supieron qué hacer en un principio, y se trataba de fragmentos escritos hebraicos cuyo contenido adquirió rápidamente una importancia decisiva para los caballeros y para toda la historia de la orden, ¿no? Se referían a fragmentos de los Esquemains, que significa espías judíos, que, mandados por el clero, relataban el procedimiento del maldito Manser. Bueno, maldito Manser significa HDP de Jesús. Lo que allí se podía leer estaba en completa contradicción con las enseñanzas predicadas por la Iglesia. Jesucristo había tratado al dios hebraico Yahvé con el nombre de Satán, e incluso a los judíos porque habían hecho del demonio su único dios. El estudio de la Biblia puso rápidamente en evidencia que las enseñanzas de Jesús y el supuesto Antiguo Testamento estaban realmente en contradicción, en gran parte, ¿no?, en polos opuestos, y que nada tenía que ver el uno con el otro. Además, los judíos nunca daban a Dios el nombre de Padre, sino el nombre de Yahvé y el Esquedai. ¿Saben lo que significa el Esquedai? Esquedai significa el Shaitán, que quiere decir el ángel caído. Él fue con frecuencia traducido erróneamente por el nombre de Dios. Es necesario ver que esa voluntad del grupo de caballeros, una piedad ingenua que únicamente deseaba servir a Dios, a Jesucristo, y encontrar su verdadera enseñanza, no poseían realmente ninguna agresividad ni le hacían mal a nadie. Estamos hablando de los templarios en su inicio. Pero fue Bernard, un tal Bernard, quien les hizo comprender que sus ambiciones no serían correspondidas con amor y que sería prudente no expresar abiertamente lo que pensaban. La orden de los templarios se volvió entonces hacia las misiones militares. Después, antes de meternos de lleno con esto, hay que aclarar que cuando Giorgio nos ha explicado también en varias oportunidades que cuando en la Biblia, en el Antiguo Testamento, se nombra a Yahvé, en realidad no es lo mismo que Jehová, porque en algunos casos la traducción de Yahvé es justamente el demonio, y no es Dios como se puede creer. De hecho, nosotros vamos a hacer un programa seguramente explicando esto, es un tema muy complicado. En algunas traducciones realmente cuando se habla de Yahvé no se habla de Dios, sino que se habla del demonio. Bueno, continuando con los órdenes con la orden de los templarios, el estrecho contacto con el Islam trajo nuevos empujes. Algunas cartas atribuidas a Ali Ben era el líder del islamismo en aquel momento, cayeron en manos de una sección de los templarios, que se trataba de fragmentos del Evangelio original de San Juan, escrito en el año 94 después de Cristo por Marción,
según se dice, Marcion había llegado a encontrarse con el apóstol Juan, que enseñaba que Jesús Cristo había sido de hecho la encarnación de Dios, que no existía un Dios Padre con el nombre de Yahvé, y que ese Dios hebraico es justamente Satán en persona. Enseñaba también que Jesús había anunciado a los seres humanos que ellos eran dioses, dependía solamente de la buena voluntad de cada uno y no necesitaba ningún templo ni ninguna organización eclesiástica. Los templarios proclamaban exclusivamente a Cristo y rechazaban al Dios vengador del Antiguo Testamento. La suerte de los templarios no fue envidiable porque no consiguieron salvar la Tierra Santa. Por esa razón el Vaticano, por orden de Felipe IV, los persiguió en el año 1307 y fueron acusados de prácticas satánicas y otras difamaciones. Felipe envidiaba además su poder y los privilegios de que gozaban los templarios en aquel entonces. Bueno, los templarios se fugaron de Francia para buscar protección en regiones más seguras, como Portugal, Inglaterra y Escocia, donde el poder del Vaticano era menos intenso. En parte de los templarios se unió, una parte de los templarios se unió con las logias francmasónicas ya existentes, y bajo esa nueva entidad participaron de la Reforma Protestante para vengarse de las persecuciones de la Iglesia Católica. Dos nuevas instituciones existían desde tiempo de las Cruzadas. Una era la de los franciscanos, y atención con estos nombres porque tiene que ver un poco con el Papa actual. Una era la de los franciscanos y la otra la de los dominicos. Los franciscanos parecían ser más humanitarios. Los dominicos, por el contrario, fueron el instrumento de la más cruel institución jamás inventada por el hombre, la Inquisición Católica. En el siglo XVI, en Alemania, surgieron por primera vez los mayores iniciados de la Cofradía de la Serpiente, bajo el nombre latino de los Illuminati. Una de las más importantes ramas de los Illuminati fue la de los Rosacruces. Los Rosacruces se permitían afirmar que conocen el origen extraterrestre del ser humano, así como las doctrinas esotéricas de Egipto, y se volvieron célebres gracias a su trabajo sobre símbolos místicos y sobre alquimia. Eran maestros, arquitectos, en simbología también. Con los Illuminati y los Rosacruces se encontraba esa fuerza que promovió los movimientos religiosos durante los años de la peste. Su enseñanza se basaba en el Apocalipsis y exigía obediencia absoluta a los dirigentes. ¿Se acuerdan de Martín Lutero? Bueno, Martín Lutero mantuvo estrechas relaciones con los Illuminati y los Rosacruces. La Iglesia Católica estaba entonces dirigida por el Papa León X, y presten atención a esto, porque acá es donde en partes nace la empresa de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica estaba entonces dirigida por este Papa, León X, que era hijo de Lorenzo de Medici, que este último era el dirigente de un rico banco internacional en Florencia. Una generación antes el Papa había confiado a la familia Medici el cargo de recaudador de impuestos y diezmos para el papado. Eso fue lo que ayudó a Medici a convertir su banco en uno de los más ricos e influyentes de Europa. La sedición de Lutero contra la acción de la Iglesia Católica podríamos decir que en realidad estaba relativamente justificada. Esta última se había convertido más en una empresa comercial que en un puntal de fe. Tras la muerte de Lutero, su comunidad de fe fue sostenida por un tal Sir Francis Bacon, que era el mayor dirigente de los Rosacruces en Inglaterra. Bacon fue el coordinador del proyecto que tenía como objetivo la elaboración de la Biblia protestante inglesa reconocida, que es la versión conocida, conocida desde el año 1611 con el nombre de la versión Rey James, que es hoy día la Biblia más difundida en el mundo anglófano, ¿no? La Contrarreforma, y atención a esto, fue llevada a cabo por una nueva cofradía que se llamaba la Compañía de Jesús, la más conocida por el nombre de la Orden de los Jesuitas, que es la orden de donde viene el Papa actual, el Papa Francisco, y fundada en el año 1534 por Ignacio de Loyola. Se trataba de una sociedad secreta, militante y católica
con rituales secretos, simbolismos y grados de iniciación. El juramento de segundo grado exigía la muerte de todos los francmasones y protestantes en aquel entonces, ¿no? Los jesuitas fueron enviados a Inglaterra para combatir allí a los herejes protestantes. Los francmasones trabajaban en el más absoluto secreto en Inglaterra, Escocia e Irlanda. En 1717, la logia de los francmasones de Londres empezó a trabajar públicamente y la consternación reinó entre las logias francmasónicas cuando esta logia, la logia de Londres, reveló públicamente su trabajo, que obviamente fue acusada de alevosía por las otras logias. Los francmasones empezaron a expandirse por toda Europa y por el Nuevo Mundo. Fíjense ustedes que la Declaración de la Independencia en Estados Unidos fue redactada y firmada casi exclusivamente por francmasones, ya que tanto George Washington como la mayor parte de sus generales lo eran. Es un hecho también que hoy por hoy Estados Unidos no existiría sin la presencia activa de los francmasones. ¿Quiénes son los sabios de Sion? Que tanto se habla, ¿no? El sionismo, los sionistas. Bueno, otra organización secreta muy influyente rivalizaba en fervor para ejercer su control sobre Inglaterra, que eran los famosos ricos rabinos judíos, conocidos también por dirigentes políticos y religiosos del pueblo judío aniquilado, que unieron fuerzas en un grupo conocido por el nombre de los sabios de Sion. Los sionistas se consideran como la élite mesiánica del judaísmo y esperan que todos los judíos del mundo sean solidarios con sus finalidades. De hecho, en la creación del Estado de Israel, cuando se creó el Estado de Israel, muchas personas que vivían, muchos judíos que vivían aledaños a los países de Israel, fueron amenazados para que retornasen a Israel. Incluso los amenazaban con matarlos si no volvían. Bueno, esta organización, de 1640 a 1689, los sabios de Sion proyectaron en Holanda la Revolución Inglesa. Después de una serie de matrimonios entre la familia real inglesa y holandesa, las casas reales holandesa y británica quedaban emparentadas. Guillermo III, en aquel entonces rey de Inglaterra, en el año 1689, de quien se dice había sido también francmasón, fundó el mismo año la Orden de Orange, que se oponía al catolicismo y tenía como objetivo consolidar el protestantismo en Inglaterra. Esa orden existe hoy en día y su mayor representación se halla en Irlanda. No es una casualidad, ¿no?, que en Irlanda se maten entre la Irlanda católica y la Irlanda del Sur, se maten entre ellos con guerrillas, mafias, etcétera, ¿no? Donde cuenta con más de 100.000 miembros y donde fomenta violentamente la guerra entre las religiones. Guillermo III, es muy importante este nombre, Guillermo III, enseguida comprometió a Inglaterra en costosas guerras contra la Francia católica, que cargaron con fuertes deudas a Inglaterra. Fíjense dónde empezó todo, ¿no? Y lo llevamos a los tiempos actuales, ¿no? Guillermo III persuadió al Tesoro británico para que le pidiera, para pedirle un préstamo que en aquel entonces era de 1,25 millones de libras. 1,25 millones de libras a los banqueros judíos que lo habían colocado en aquel cargo. Los banqueros judíos, recordemos, eran millonarios todos, ¿no? Eran ricos. La deuda de Estado creció muy rápidamente y al gobierno no le quedó otra opción que aceptar las condiciones exigidas. ¿Cuáles eran las condiciones exigidas del préstamo en aquel entonces? Bueno, algo muy parecido a lo actual, ¿no? Los nombres de los prestamistas se mantendrían en secreto y tendrían como garantía la fundación de un banco de Inglaterra, que es el Banco Central de Inglaterra. Se garantizaría a los directores de ese banco el derecho a fijar el precio de oro en relación al papel moneda y se les permitiría prestar 10 pounds de papel moneda por libra de oro depositada. Y cuarto, y por último, se les permitía consolidar las deudas nacionales y asegurar el importe a través de los impuestos francos sobre el pueblo. Es decir, el pueblo tenía que cargar con la deuda. Fue así como surgió el primer banco central privado, que es el famoso Banco de Inglaterra. Este tipo de transacción permitía al banco obtener sus ganancias del 50% invirtiendo solamente el 5%. Y era el pueblo inglés, obviamente, quien tenía que pagar. Los Rothschild, volvemos a los Rothschild.
La familia Rothschild, porque en realidad es una dinastía, ¿no? Se convirtió, en aquel entonces, el Rothschild se convirtió en banquero personal de Guillermo. Cuando el príncipe Guillermo se fugó a Dinamarca a causa de problemas políticos, depositó en el banco Rothschild el salario de los mercenarios, que era una fortuna en aquel entonces. Bueno, Nathan Rothschild, de aquel entonces, logró una valorización del 400% prestando el dinero. Esas transacciones fueron el origen de la inmensa fortuna de la familia Rothschild. Fue entonces cuando se inició la banca internacional. En 1773, Mayer Amstel Rothschild se reunía clandestinamente en la Judenstrasse, en Frankfurt, con esos 12 capitalistas judíos, como lo hemos dicho antes, adinerados e influyentes. De hecho, los sabios de Sion, para estudiar un proyecto que controlaría toda la fortuna mundial. Ese plan iba a ser posteriormente conocido bajo el nombre de los protocolos de Sion. Los sabios de Sion, los protocolos de los sabios de Sion. El origen de los protocolos de los sabios de Sion remonta de hecho a siglos pasados y habrían sido reformados por Rothschild antes de adquirir su verdadero significado. Esos protocolos fueron guardados en secreto hasta el año 1901, fecha en que cayeron en manos del maestro ruso Sergei Nilus, quien los publicó con el título El peligro judío. Víctor Marsden los tradujo al inglés en 1921 con el título The Protocols of the Learned Elders of Sion, que son los protocolos de los sabios de Sion. Yo quiero decirle también a la gente que los protocolos de los sabios de Sion, obviamente nunca, jamás se va a decir por los medios de comunicación completamente controlados por esta élite. Existen muchos escritos de estos protocolos. Los sabios de Sion en Alemania, por ejemplo, que aparentemente Alemania podríamos decir que es la reina de la libertad de prensa junto con Estados Unidos, ¿no? De la libertad de prensa y opinión, y está prohibido reproducirlos. Pero yo no se los voy a ocultar a los oyentes. Lo voy a decir. Voy a decir cuáles son los protocolos de los sabios de Sion, aunque esto me pueda costar incluso mi propia vida, ¿no? Acá se me ríen. Vamos a hacer, si quieren, no, el musical lo hacemos después, porque la verdad estoy mirando el tiempo, a ver si me alcanza. Sí. Bueno, los protocolos de los sabios de Sion, que yo no se los voy a ocultar, se los voy a decir, son 24. Yo los achiqué a 12. Sí, me quedan 5 minutos. Bueno, lo voy a decir entonces más o menos rápido. 1. El control del dinero, ¿no? ¿Cómo es que se establecieron estos protocolos? Se juntaron y dijeron, bueno, vamos a hacer los 24 protocolos, de los cuales yo resumía 12. 1. El control del dinero. El control de las naciones será asegurado por la creación de gigantescos monopolios privados. Las crisis económicas alcanzarán a los estados enemigos sustrayéndoles el dinero colocado en circulación, acumulando grandes capitales privados que son así sustraídos al Estado. Este último deberá dirigirse a nosotros para pedir prestado de esos mismos capitales. Esos préstamos concedidos con intereses serán una carga para los estados que se volverán esclavos. 2. El control de la prensa. No se publicará ninguna noticia sin haber recibido antes nuestra aprobación. Los idiotas que crean que el texto de un diario refleja su propia opinión no hacen en la realidad más que repetir nuestra opinión a aquella que deseamos ver expresada. 3. La extensión del poder. De cara al público seremos amigos de todos. Apoyaremos a todos, anarquistas, comunistas, fascistas y particularmente a los obreros. Ganaremos su confianza y ellos se volverán así para nosotros un instrumento muy útil. 4. El control de la fe. Supliremos a los hombres su verdadera fe. Modificaremos e eliminaremos los principios de las leyes espirituales. Rellenaremos esas lenguas introduciendo un pensamiento materialista y cálculos matemáticos, hoy también llamados, por así decir, tecnología, ¿no? 5. El medio para provocar la confusión en los espíritus. La prensa será una buena herramienta para ofrecer a los hombres tantas opiniones diferentes que perderán cualquier visión global y se perderán en el laberinto de las informaciones. Así,
llegarán a la conclusión que lo mejor es no tener opinión política. 6. La aspiración al lujo. Para acelerar la ruina de la industria de los Goyim, que traducido sería los no judíos, nosotros suscitaremos en ellos una sed insaciable de lujo. El mortal común no tendrá, sin embargo, el placer de alcanzarlo, pues haremos de suerte que los precios sean cada vez más altos. ¿No? Qué coincidencia con la realidad, ¿no? 7. La política utilizada como instrumento. Sustituiremos los dirigentes por una caricatura de gobierno, con un presidente elegido por nuestras marionetas, nuestros esclavos, que es el pueblo. Al mismo tiempo, reduciremos a la nada el impacto de la familia y su poder educativo. Es suficiente con dejar un pueblo que se gobierna a sí mismo durante un tiempo, ¿no? Un cierto tiempo, que lo podemos llamar como la democracia o la falsa democracia, para que se transforme en una población en la que abunde el caos. El poder de la población es una fuerza ciega, absurda, irracional, que se lleva sin cesar de derecha a izquierda. 8. El control de la alimentación. El derecho del capital, matando de hambre a los trabajadores, permite ejercer sobre ellos un control más seguro del que podría tener la nobleza con su rey. Actuaremos sobre las masas a través de la carencia. 9. El poder de la guerra. Es preciso que seamos capaces de aniquilar toda oposición, provocando guerras en los países vecinos. En caso de que esos vecinos osen enfrentarnos, es necesario responderles con una guerra mundial. 10. El control por medio de la educación. El objetivo principal es haberlos convencido para que acepten las necesidades de la ciencia. No cesaremos de crear una confianza ciega en esas teorías científicas. Y los diarios nos auxiliarán muy bien en cuanto a eso, y el pueblo perderá cada vez más el hábito de pensar por sí mismo y de formar su propia opinión. Acabará así pronunciando las palabras que anhelamos oír pronunciadas. 11. El control de las logias francmasonas. En todos los países de la tierra crearemos logias francmasonas. Nosotros las multiplicaremos y atraeremos a las personalidades que se destacan. Colocaremos todas esas logias bajo el dominio de nuestra administración central, que solo nosotros conocemos y que las otras ignoran totalmente. ¿Quién o qué puede vencer un poder invisible? He ahí donde se encuentra nuestro poder. La francmasonería no judía nos sirve de cobertura sin saberlo. Y 12. La muerte. La muerte es el fin inevitable de todos. Por consecuencia, es preferible llevar a ella a todos los que constituyen un obstáculo para nosotros. Después de haber elaborado este proyecto para dominar el mundo, el nuevo orden mundial, o también conocido como Novus Ordo Seclorum, que se encuentra en el billete de $1, el banco Rothschild habría encargado al judío bávaro Adam Weishaupt la fundación de la Orden Secreta de los Iluminados de Baviera, que no es lo mismo que decir Illuminati, y el próximo programa vamos a describir un poco esta importante orden que hoy en día prácticamente tiene en gran parte el control. Y ya voy cerrando porque me están... tengo que cerrar el programa, pero el próximo programa lo vamos a seguir, la segunda parte de las sociedades secretas. La única pregunta, 1 minuto y medio más, por favor, que quiero hacer es: ¿cuál es nuestra liberación de este sistema, ¿no? Aceitado y matemáticamente pareciera como que fuera perfecto para el dominio humano, ¿no? Entonces yo les quiero leer un mensaje que vino de Giorgio últimamente, que es: vendré como un ladrón en la noche. Ponemos música de mensaje y termino en 1 minuto, prometo que lo termino, pero lo tengo que decir este mensaje. Lo he dicho y lo repito una vez más: vendré como un ladrón en la noche. Me manifestaré a todo el mundo como un relámpago en el cielo, sereno, y entonces tendrá lugar el juicio final para los asesinos de la vida, para los mentirosos, para los malhechores
y para los tibios. Tampoco perdonaré a todos aquellos que con odio, envidia y celos han traicionado la sangre que el santo rostro de la Madre Santísima Miriam y las sagradas señales de mi pasión en la cruz han derramado para la redención de muchos. He dicho, y lo repito una vez más, vendré como un ladrón en la noche y será una alegría y una liberación para los justos, para los buenos, para los amantes de la vida, para los pacíficos. Donaré a todos ellos la corona de la vida eterna. Ellos, los elegidos, son aquellos que heredarán el reino de Dios en la tierra. Vendré como un ladrón en la noche, como un relámpago en el cielo sereno. Sí, muy pronto vendré como un ladrón en la noche y no estaré solo. Las legiones de ángeles de mi Padre, habitantes de galaxias y estrellas, de planetas y de mundos espirituales me acompañan por ser testigos de mi potencia y de mi gloria en el planeta Tierra. Estad seguros de ellos. De boca de un siervo mío operante en la tierra, de Giorgio Bon Giovanni. Este mensaje fue el 15 de enero del 2014. Próximo programa, segunda parte de las Sociedades Secretas, no se lo pierdan. Un abrazo para todos. Hola, ¿cómo les va a todos? ¿Qué haces, Gabriel? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hoy tenemos un invitado especial, el señor Gabriel Casadei. Un placer tenerlo aquí. Bien, queríamos saludar a todos y avisarle también que Alicia está de vacaciones porque acá están todos preguntando por Ali, ya la van a tener de regreso. Sí. Y aprovechamos mandarle un beso también a ella muy grande. Exactamente. Vos ahora, Gabriel, me vas a leer el chat. Hoy este programa te vas a encargar de leerme el chat porque hay muchas preguntas de la gente seguramente. Tal cual. Un tema caliente como el tema de las sociedades secretas y hoy vamos a hacer la segunda parte del programa. Sí, un tema muy interesante e importante también de reconocerlo y saberlo. Bueno, Alicia debe estar volviendo ya la semana que viene, seguramente. Sí, acá la extrañamos, Alicia. La mayor pregunta es ¿dónde está Alicia? Queremos a Alicia, así que bueno, ya dentro de poquito la van a tener. Bueno, pero hoy nos toca hablar de la continuación de lo que es este tema tan delicado, como las sociedades secretas ha tenido muchas repercusiones. Por supuesto que es un tema difícil de probar porque las fuentes con las que se habla estos temas son fuentes, digamos, periodistas, muchos ex miembros de órdenes que se han revelado y personajes que polémicos, digamos. Sí, igual digamos que por suerte, como se vienen diciendo, las cosas están saliendo a la luz y cada vez se está manifestando más todo esto de lo que vos estás diciendo. Se está dando a conocer, pero ¿por qué? Porque esa estructura falsa se está desmoronando. Exacto. Si bien sé que yo sé que para la gente tal vez resulta un poco tedioso el tema, es importante que en algún momento de nuestras vidas realmente lo desarrollemos para que comprendamos quiénes son los que gobiernan el mundo, ¿no? Sí, pero por más que sea quizás un poquito pesado, es muy importante saberlo. Sí, tenemos que aprender también de que hay un bien y un mal, y tenemos que saber discernir dónde está el mal, porque si no sabemos dónde está el mal, entonces siempre vamos a estar de un lado para el otro yendo sin parar, y lamentablemente no sabemos a dónde señalar y nos perdemos en este mar de informaciones que nos llega día a día. Tenemos que saber quiénes son las personas que se esconden detrás del telón de este gran circo. Da la sensación como que siempre estamos en una nebulosa. Sí, da la sensación que los dueños del planeta, por así decirlo, es un grupo pequeño y nosotros vendríamos a ser los títeres de ellos que juegan con nuestras vidas y nuestra familia. Exacto. Sé que para una amplia comprensión lleva su tiempo, es algo normal, pero aunque cueste debemos hacer el esfuerzo y creemos que realmente lo vale. Totalmente, obvio. Para mirar el cuadro en su conjunto y distinguir a dónde está verdaderamente el mal, ¿verdad? Y para ayudar a usar el discernimiento también. En dónde se enquista ese mal. Claro. Si no conocemos la historia de dónde nace, si no comprendemos cuáles son los principios con los que opera esta gente. Y como bien decíamos en el programa pasado, estaremos yendo de un lado al otro sin parar, gritando a los cuatro vientos que aquel es el malo, que el periodista aquel es el diablo, que el presidente de turno fue el causante de todo, que la izquierda, que la derecha, que Bush, que Obama, que este otro, que el otro. Y bueno, entonces nos perdemos porque realmente nunca sabemos discernir en este
conglomerado de plataformas diversas que son todas una porquería inculcada que utilizan de alguna manera para distraernos, llevándonos de un lado al otro sin parar. Así como finalmente la mayoría opta por decir renuncio, ¿no? Este es el gran problema y el gran flagelo de hoy en día. No entiendo nada, entonces me abstraigo de la realidad y me encierro en mis problemas y me pongo a ver una peli y terminado el asunto. Entonces, para comprender cómo está conformada la pirámide desde su base, debemos comenzar a saber cómo está conformada su cúspide. En el programa pasado dijimos y nos planteamos por qué en nuestro mundo hay tantas guerras. ¿Quiénes están detrás de las guerras? ¿Cómo puede ser que de repente países que vivieron en la más absoluta armonía, de un momento a otro se masacren como lo hicieron los eslavos, por ejemplo, en la ex Yugoslavia, ¿no? En esa guerra espantosa que murieron y violaron a tanta gente, ¿no? Mencionamos también que siempre cuando hay una pelea entre dos partes, por supuesto que hay un tercero que se alegra. Llámelo industria armamentista, llámelo banca internacional, que es la que financia, etcétera, ¿no? También hablamos de cómo la familia Rothschild comenzó a forjar su imperio a través de la financiación de las guerras y los conflictos, y siempre obviamente de ambos bandos, ¿no? No es que la familia Rothschild financiaba a un bando y al otro no. No, siempre a los dos bandos en disputa. Podríamos decir que esta dinastía sería algo así como la cúspide de los Illuminati, ¿no? De esta pirámide. Hablamos también de cuando se juntaron ciertas personalidades de las más influyentes y ricas en el mundo para hacer hace un par de centurios, ¿no? Y se juntaron para congeniar este plan diabólico de dominio mundial para llevar al hombre a la esclavitud total. Y qué cerca que estamos de ese momento, ¿no, Gaby? Sí. Hablamos de los protocolos de los sabios de Sion, cómo estas personas utilizan como principio estos protocolos para el gobierno, para el plan de gobierno único. Hablamos también de por qué en realidad las sociedades secretas se alimentan, aunque no lo parezca, del mundo espiritual. ¿Por qué tienen su creencia y su origen en la mística? ¿Por qué la mística siempre es tan importante en estos temas que nunca hay que dejar de lado? De hecho, es interesante, aquellas personas que no están muy interiorizadas en el tema, en YouTube podemos encontrar videos. Le pedimos acá a los chicos que nos pasen algunos videos sorprendentes realmente, sí, de personajes famosos de la política de Estados Unidos que se insertan en los bosques para hacer ceremonias y adorar a sus dioses respectivos, ¿no? Bueno, adoran a un dios Moloch, a un búho y qué sé yo cuántas cosas más, ¿no? Cualquiera puede poner Bohemian Grove o Bohemian Group en YouTube y verán con sus propios ojos los rituales de esta gente, ¿no? Que es realmente sorprendente, ¿no? Las manifestaciones que hacen ahí. Bueno, hablamos y dijimos también que en realidad estos personajes de la cúspide, o sea, esta élite, controlan incluso a las masonerías y las logias. Sí, de eso lo que podemos decir que justamente manifiestan la mentira a través de eso, o sea, sí, involucran cosas que no tienen nada que ver, y lo peor de todo es que para ellos desafían hasta mismo Dios. Es más, yo te voy a decir una cosa, Gaby. Yo creo que la mayoría de los miembros de las masonerías, estamos hablando de los grados inferiores, por ahí hasta el grado 30, 31, yo creo que no tienen ni siquiera la más mínima idea de lo que tejen y manejan esta gente que está por sobre el grado 31, 32, que son los que manejan justamente las logias masónicas. Realmente estas personas son por ahí las cabezas de estas organizaciones y son los que manejan todos estos planes siniestros de dominio mundial, y por ahí mucha de la gente que pertenece a masonerías es gente... No está al tanto, digamos, 100% de todo. No, y por ahí es gente que busca un estatus social o acomodarse, pero no tiene por ahí ese plan siniestro de dominio mundial, ¿no? Recordemos también que los medios de comunicación están absolutamente controlados por la élite, ¿verdad? Hay una película que es fantástica, que yo la recomiendo, que es una película de John Carpenter, que se llama They Live, Ellos Viven. Es una película realmente buenísima, es vieja, pero en YouTube seguramente se puede encontrar, donde un personaje que es el actor principal encuentra unos lentes, se los coloca y empieza a ver la realidad. Y no les cuento más nada porque si no me van a matar y esa película la tienen que ver, es una obligación.
Bueno, nosotros es como que estamos un poco así, ¿no? Tratando de resolver un poco este amplio rompecabezas. Y entonces el programa anterior también leímos los protocolos y quedamos en continuar y terminamos nombrando a una... Disculpa, ¿podés repetir la película? Se llama They Live. They Live. Ellos viven, sería la traducción. Bueno, y quedamos... hemos tocado, bueno, al final del programa pasado tocamos los protocolos de Sion, que son 24, que también se pueden encontrar en internet. Es muy polémico el asunto, porque incluso algunos medios de comunicación lo niegan. Por ejemplo, Wikipedia o Wikileaks, Wikipedia, no Wikileaks, niega que los protocolos sean verdad, pero en el fondo nosotros sabemos que es cierto, ¿no? Sí. O por lo menos lo intuimos. Lo cierto es que, bueno, también hablamos de que había también una rama de los Illuminati, que era la famosa rama de los Iluminados de Baviera, de Adam Weishaupt, que fue más o menos en 1970 cuando los socios capitalistas de la Casa Rothschild lo reclutaron a este Adam Weishaupt para formar esta orden importantísima, que es una de las órdenes que mayor dominio tienen actualmente en el mundo. Y vamos a empezar hablando un poquito de esta orden, y un poco de historia. Tenemos que hacer un repaso también de la historia, aunque yo sé que es un poco tedioso por ahí, pero es interesante para ver cómo se suscitaron los hechos hasta el día de hoy. Sí, para dar un hilo, digamos, conductor. Exacto. Los Iluminados de Baviera estaban divididos en 13 grados, simbolizados por los 13 grados de la pirámide de los Illuminati, ¿no? Representados nada más y nada menos que en el billete de $1 americano. Cuando se firmó la Declaración de la Independencia Americana, el 1 de mayo de 1776, este Adam Weishaupt llevó a cabo su bien pensado plan y presentó oficialmente la Orden de los Iluminados de Baviera, ¿no? Controlando a los Iluminados de Baviera, los Rothschild ejercían ahora una influencia directa sobre otras logias secretas importantes. ¿Se acuerdan ustedes de la famosa batalla de Waterloo? Bueno, miren, la familia Rothschild, que por aquel entonces había ya elaborado un sistema perfecto de espionaje y correo en toda Europa, el 20 de junio de 1815, uno de sus agentes recién llegado directamente de la zona de conflicto informó a Nathan Rothschild de la derrota de los franceses. Nathan corrió rápidamente a la Bolsa de Londres e hizo creer que Inglaterra había perdido la guerra, vendiendo todas sus acciones. El rumor se esparció tan deprisa que la mayoría de los accionistas, presos del pánico y creyendo haber perdido todo, vendieron a su vez todas sus acciones. En pocas horas, el valor de las acciones había caído a 5 centavos. Fue entonces cuando Nathan Rothschild los rescató por el valor de una rebanada de pan. Poco tiempo después, la noticia oficial sobre el éxito de la guerra se esparció en Londres. En el espacio de algunos segundos, las acciones del English Council sobrepasaron su valor anterior y no cesaron de aumentar. Y Nathan logró el control de la economía inglesa. En una noche, la ya descomunal fortuna de los Rothschild se multiplicó por 20. ¿Y qué sucedía en Francia en ese mismo tiempo? Bueno, los Rothschild también se convirtieron en el número 1 de Francia. En París, la casa Rothschild se apoderó del control de Francia después de la derrota de los franceses. Y en Londres, como dijimos, Nathan Rothschild, a través de su control sobre el Banco de Inglaterra, que ejercía una influencia directa sobre el Parlamento británico. ¿Y en Estados Unidos qué pasaba en ese entonces? Bueno, fueron los francmasones quienes organizaron y llevaron a cabo la Guerra de la Independencia Americana. Fueron ellos también quienes escribieron y firmaron la Constitución de los Estados Unidos. Más o menos, 1/3 de los presidentes americanos han sido francmasones. Están también ampliamente representados en el Congreso y en el Senado hoy en día. Desde luego, ellos fueron criados bajo la orden de los Rothschild, introducidos por Adam Weishaupt, pero su simbolismo remota a la época del Antiguo Egipto. Fue un tal Philip Rothschild, siempre de la misma dinastía, quien hizo el croquis de la pirámide de los Illuminati, representado en el famoso billete del $1, ¿no? Al finalizar la Guerra de la Independencia, las logias francmasonas americanas se desligaron de la logia madre inglesa, ¿verdad? Y fundaron su propia logia americana. Esta última llamada el Rito de York,
que está compuesta por 10 grados, y también crearon otra paralela que se llama el rito escocés, que esta última está dividida en 33 grados. Bueno, alguien me comentó por ahí, yo no sé si será cierto o no este rumor, que nuestro Papa actual, Francisco, proviene justamente del rito escocés. Lo importante, como nos dijo Giorgio, es, no importa quién fue el Papa Francisco, sino cuéntalo de ahora más lo que hace. Sino exactamente la responsabilidad que tiene a partir de ahora, ¿no? En esa época los francmasones de América no estaban aún tan contaminados por el iluminismo de Weishaupt. Debemos saber también, como les he dicho antes, que el 90 o 95% probablemente de los francmasones de hoy en día no tienen ni la más mínima idea de lo que los superiores inmersos en esta red Illuminati pueden tramar, ¿no? En 1790, tras la muerte de Benjamin Franklin, expresidente de los Estados Unidos, los agentes de Rothschild promovieron el First National Bank of United States, que es el primer banco central americano, y era obviamente controlado ¿por quién? Por los Rothschild. Los Rothschild, aliados de los Iluminados de Baviera, representaban la fuerza financiera que apoyaba el sionismo, y más tarde el comunismo. Tramaron y financiaron muchas revoluciones y guerras. ¿Y por qué digo esto? ¿Se acuerdan de un tal Karl Marx? Bueno, una rama de los Iluminados de Baviera recibió en su momento a 2 nuevos miembros. Uno era el judío Moisés Mordechai Marx Levy, al que conocemos como Karl Marx, ¿no? Y su amigo Friedrich Engels. Ambos escribirían el manifiesto del Partido Comunista. El manifiesto del Partido Comunista en realidad estaba ya en circulación desde hacía muchos años, bastante antes de que fuera conocido el nombre de Karl Marx y del que se le atribuyera el manual revolucionario. Lo que Marx hizo realmente fue modernizar y codificar los proyectos de los principios revolucionarios que habían sido puestos por escrito 70 años antes, nada más y nada menos que por Adam Weishaupt, el fundador de los Iluminados de Baviera. Con esto vemos claramente cómo los Iluminados de Baviera crearon en Inglaterra y en América los sistemas capitalistas, así como los anticapitalistas, incluso los comunistas, y que esto les permitió utilizar el conflicto resultante de forma maquiavélica, consiguiendo mantener a la humanidad en constante discordia y perfecta confusión. Weishaupt murió en el año 1830, y en el año 1834, atención a este nombre, un tal Giuseppe Mazzini asumió la dirección de la Orden de los Iluminados de Baviera. Durante su presidencia en la Orden se carteó, atención con este nombre, con el satanista Albert Pike, gran maestre soberano del antiguo y honroso rito escocés de los francmasones, en la jurisdicción sur de los Estados Unidos y futuro fundador del Ku Klux Klan. Bueno, Pike presentó a Mazzini, dirigente de los Illuminati, un plan burdamente planteado, visando la conquista del mundo por medio de 3 guerras mundiales, para erigir el famoso nuevo orden mundial. Bueno, la Primera Guerra Mundial sería puesta en escena para que los Iluminados de Baviera tuviesen el control directo sobre la Rusia de los Sahares, algo que aconteció, ¿verdad? La Segunda Guerra Mundial sería creada totalmente manejando las opiniones divergentes que reinaban entre los nacionalistas alemanes y los sionistas políticamente enganchados. Esto llevaría a Rusia a ampliar su zona de influencia y causaría la creación del Estado de Israel en Palestina, algo que también se dio de manera perfecta. Y el plan para la Tercera Guerra Mundial sería creado totalmente manejando las opiniones divergentes que reinaban entre los nacionalistas alemanes. El plan para la Tercera Guerra Mundial estaría basado en las divergencias de opiniones que los Iluminados crearían entre sionistas y árabes. Se programaría una extensión del conflicto a escala mundial. Una parte de la Tercera Guerra consistiría en enfrentar nihilistas y ateos, después que el cristianismo y el ateísmo quedasen reducidos a la nada. Se presentaría a todos los seres humanos, la verdadera doctrina luciferiana. Aproximadamente
desde 1840, la organización de los francmasones americanos se hallaba bajo el control estricto del rito escocés. Otra orden importante que cabe mencionar fue la Orden de los Caballeros del Círculo de Oro, que fue una orden fundada por George Bickley. ¿Cuál era su objetivo? Bueno, debía erigir un nuevo imperio de esclavos. Su finalidad era acabar con los españoles católicos, a los que odiaban, y sustituirlos por los esclavos negros que debían llegar de África. Este fue el primer acuerdo de libre intercambio de América del Norte. El emblema de los Caballeros del Círculo de Oro era todavía el de los Caballeros de Malta, o sea, la Cruz de Malta, ¿no? En 1867 Albert Pike fundó la Orden de los Caballeros del Ku Klux Klan, y el Ku Klux Klan utiliza también la Cruz de Malta como emblema. Los derechos que tan violentamente persiguen, o por ahí perseguían, consisten en arrebatar el derecho a voto de los ciudadanos negros, suprimir su derecho a poseer armas, obstaculizar el derecho a la escolarización para los niños negros y reducir su nivel de vida a los esclavos. Otra orden importante que actualmente tiene mucha relevancia hoy en día es la orden B'nai B'rith. B'nai B'rith en el año 1843 fue la creación de esta orden en la comunidad judía. Esta logia secreta sionista se encuentra entre las logias francmasonas. Significa, de hecho, los hijos de la alianza y reivindica la supremacía del judaísmo mundial. También una cosa interesante para decir es que la Anti-Defamation League, que es la famosa ADL, ligada a la Orden B'nai B'rith, inició recientemente una campaña para poner en evidencia las políticas negroamericanas tratándolas de antisemitas. Es una forma de fomentar el conflicto de raza y de ejercer una influencia negativa sobre los americanos judíos bien intencionados que hasta ese entonces apoyaban a los negros. La ADL declara su oposición al Ku Klux Klan, pero defiende encarnizadamente la estatua de Albert Pike, fundador del Ku Klux Klan, que aún hoy se encuentra en Washington. La ADL está abiertamente sometida al rito escocés. Pero me gustaría leerles a todos algo muy interesante, que es un discurso que se puede extraer en internet. Es un fragmento increíble, ¿no?, de un discurso de Albert Pike, este satanista, del 4 de julio de 1889, destinados a los miembros del 32º grado masón del rito escocés, o sea, el grado 32 del rito escocés. Y el discurso decía lo siguiente: veneramos un Dios que, de hecho, es un Dios al que oramos sin superstición. Todos nosotros, iniciados de alto grado, debemos continuar viviendo nuestra religión en la pureza de la enseñanza de Lucifer. Si Lucifer no fuese Dios, ¿sería acaso calumniado por Adonai, el Cristo, cuyos actos testimonian crueldad, encono al prójimo y rechazo de la ciencia? Sí, Lucifer es Dios, decía Albert Pike, y Adonai, decía, lamentablemente también es Dios. La ley eterna dice que no existe luz sin sombra, belleza sin fealdad, claridad sin oscuridad, pues el absoluto no puede existir sino en esos dos dioses. Es por eso que la enseñanza del satanismo es herejía. La verdadera religión filosófica es la fe en Lucifer, el dios de la luz, en la misma posición que Adonai. Pero Lucifer, dios de la luz y del bien, lucha por los seres humanos contra Adonai, dios de la oscuridad y del mal, decía Albert Pike en esta ceremonia a los 32 grados de rito escocés, ¿no? Podemos leer esta cita en inglés y en francés en el dossier de Pike que se encuentra en la biblioteca del rito escocés en Washington, D.C. Pike era, según sus propias palabras, satanista y agente de la corona británica, por lo tanto de la City. En 1867, Pike confiere todos los grados, o sea, desde el 4º grado hasta el 32 del rito escocés, al presidente de Estados Unidos, Andrew Johnson. 39 días después, el presidente Theodore Roosevelt, igualmente racista anglófilo y francmasón, toma posesión de su cargo y el monumento de Pike fue instalado en Washington, donde aún hoy se encuentra. Bueno, se dan cuenta de quiénes son los que gobiernan este mundo, ¿no? Sí, y justamente es lo que
quebrando, porque digamos que todo esto se está cayendo por su mismo peso, y está bueno que esto esté fracasando, porque al final y al cabo la gente, la humanidad es la que está siendo manipulada por estas mentes diabólicas. Sí, así es, Gaby. Vos sabés que estas mentes diabólicas, entre ellas podríamos decir el famoso Bill Clinton, expresidente de los Estados Unidos, que una vez el hijo del sacerdote Vaught era un sacerdote francmasón del rito escocés, que fue de alguna manera el maestro espiritual de Bill Clinton y padre adoptivo. Cuando Bill Clinton era gobernador de Arkansas, un estado donde está fuertemente enraizada la tradición espiritual de Albert Pike, Clinton mantuvo la pena de muerte. En la práctica eso significó la ejecución de negros y pobres. Según declaró el hijo de este sacerdote, Clinton y Vaught tienen la misma concepción religiosa que permite matar a reclusos y engendros, especialmente de niños negros. Clinton es también miembro del Council of Foreign Relations, que es el CFR, también de la Comisión Trilateral y del grupo Bilderberg, y pertenece a la orden de los francmasones de Molay, que es una orden también un poco siniestra. La Jacques de Molay fue en su momento, había sido un gran maestre de los templarios, pero murió en la hoguera el 11 de marzo de 1314 en París. Después de ahí empezó toda la degeneración, ¿no?, de lo que era esta orden. Pero me gustaría, porque realmente es poco tiempo, es muchísima la información, yo quisiera también nombrar al presidente Bush y a tantos otros que pertenecen a logias y masonerías, pero quiero hacer también un análisis de lo que es la familia real británica, que fue y es, digamos, la emperadora de este mundo, ¿no? La reina de Inglaterra, ¿no?, Sí. es el jefe de la familia real inglesa y del imperio colonial británico, teniendo Londres como capital, ¿no? Y es regido siempre, obviamente, por un primer ministro y un gabinete de estrechos colaboradores, ¿no? Sin embargo, así como en Roma existe el Vaticano, en Londres también existe un estado separado, independiente, que se llama, ¿saben cómo? La City. Bueno, la City es, digamos, calificada como la milla cuadrada más rica del mundo, ocupando esos 2,7 kilómetros cuadrados, justo una milla, en el corazón de Londres. Allí es donde se encuentran las instituciones económicas más ricas y poderosas de Inglaterra, como el Banco de Inglaterra, controlado por los Rothschild, Lloyds of London, la Bolsa de Londres, las oficinas de grupos comerciales poderosos, los conocidos Trust, ¿no? Y el corazón del mundo de la prensa y de la edición, la BBC, el CBN, bueno, y tantas otras, ¿no? La City es el verdadero gobierno de Inglaterra, puesto que tanto la reina como el primer ministro dependen de un personaje, que este personaje es lo que vendría a ser se lo conoce como el nombre de Lord Mayor. Y, por supuesto, que le obedecen, ¿no? El primer ministro y su gabinete hacen creer que ellos en realidad dirigen los asuntos, cuando en realidad no son ni más ni menos que puras marionetas de la City, ¿verdad? La City es controlada por el imperio Rothschild. Todas las colonias de población blancos, África del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, estaban bajo la autoridad del gobierno inglés. El resto de las colonias, India, Egipto, las Bermudas, Malta, Singapur, Hong Kong, Gibraltar y las colonias de África Central, eran propiedad privada de la corona y se las designaba como las colonias de la corona, ¿no? Cuando se hablaba siempre se dice se roba para la corona. Bueno, cuando iban a saquear a estos países, y obviamente se llevaban sus riquezas y sus materia prima. Bueno, se acumuló una gigantesca fortuna gracias al tráfico de opio también, cuya tarea principal era convertir en adictos al opio a los trabajadores chinos, creando así un mercado para vender su mercancía a la familia real inglesa, que generó tantas ganancias que la Casa Real incluso impuso también productores de opio en la India. Desde luego, la Casa Real no quería que ese lado oscuro se apareciese a la luz, digamos, ¿no? Y por eso crearon los famosos servicios secretos de inteligencia británicos, que son el British Military Agency, que es el famoso MI6, y el secreto de inteligencia Secret Intelligence Service, que es el SIS. Bueno, el MI6, como todos saben, es uno de los servicios secretos de inteligencia más sofisticados del mundo, ¿no? Pero si volvemos un poco nuestra atención
a los Illuminati, porque no quiero salirme de este eje, más allá de que la familia real británica, por supuesto que pertenece a una rama de los Illuminati. Quiero hablarles de una orden importante, que es la famosa orden de Skull and Bones. Bueno, esta poderosa organización de los Illuminati en Estados Unidos, denominada incluso por sus propios miembros como la Orden, es conocida desde hace más de 150 años como Grupo Local 322, de una sociedad secreta alemana. Los candidatos son exclusivamente hombres blancos, protestantes y habitualmente procedentes de familias muy ricas. Frecuentemente sus padres ya eran miembros de la misma orden. Durante el último año de estudio son nombrados caballeros y más tarde ellos se vuelven como patriarcas vitalicios. Hay una película muy interesante que la recomiendo. ¿Se acuerdan de este actor que murió en un accidente recientemente que se llamaba Paul Walker? Sí. Bueno, él filmó una película hace ya creo que unos 10 años que se llamaba justamente The Order, La Orden. Es una película muy interesante para ver porque de alguna manera describe lo que son algunos rituales dentro de esa película. Después, bueno, Paul Walker muere misteriosamente hace poquito, ¿no? Sí, en un accidente de tránsito que fue un poco polémico, digamos, ¿no? Sí. Por ahí es una casualidad, ¿no? Pero por ahí no. El establishment de la costa este es el perífrase de la mafia financiera, política, académica y de los medios de comunicación controlados por los Rothschild. Max Way, vicepresidente del Guaranty Trust y miembro de Skull and Bones, fue el primer vicepresidente del Ruskobank. Primer presidente del Ruskobank, que es el primer banco comercial soviético. ¿Qué tendrá que ver, no? Los soviéticos con los americanos. Bueno, el Guaranty Trust estaba bajo el control del banco JP Morgan asociado al banco Rothschild. Ahora fíjense, ¿no? Cómo esta gente en sociedades secretas se fue apoderando del mundo y a finales del siglo XIX los bancos dependientes de los Rothschild lanzaron una gran campaña para colocar bajo su control a la rica economía de Estados Unidos. Perdón, Jacob Schiff y Paul Warburg iniciaron una campaña para erigir el banco, la reserva del Banco Federal, y hacer de él un banco central privado. Es interesante esto, cómo se suscitaron los eventos en Norteamérica y cómo fueron apoderándose de la economía norteamericana, y acá es donde empezó todo. Bueno, obviamente que la historia viene amplia, ¿no? Ya hemos descrito cómo la familia Rothschild se fue apoderando de los principales bancos de los principales países de aquel momento, pero en Estados Unidos lograron una vuelta de tuerca muy importante en esta data, que fue el año 1913, donde sumergieron entonces a Estados Unidos una crisis monetaria. El pánico resultante en el mercado de capitales arruinó la vida de decenas de millares de personas en todo el país. Fue astutamente orquestado. Se sirvieron del pánico como argumento para crear, por fin, un banco central privado, ¿no? Como lo habían hecho en Inglaterra. La creación de la Federal Reserve fue en el año 1913, que permitió entonces a los banqueros internacionales consolidar su poder financiero sobre Estados Unidos. Paul Warburg se convirtió en el primer presidente del New York Federal Reserve Bank, ni más ni menos. Bueno, la Federal Reserve produce el dinero de la Reserva Federal, que son los dólares, ¿verdad? Y ese dinero es prestado al gobierno de los Estados Unidos, ¿a cambio de qué? A cambio de que anualmente les cobran intereses a ellos. Bueno, ¿quién obviamente termina pagando los intereses? Por supuesto que el pueblo, ¿verdad, Gabriel? Sí. Es así como, de alguna manera, se lo puede esclavizar al pueblo. ¿Qué es lo que buscan? Sí. La verdad que fue el mayor engaño de la historia de Estados Unidos. No voy a contar cómo fue toda la trama secreta. Pueden mirar un documental que se llama Zeitgeist, la tercera parte del primer documental de la primera saga de Zeitgeist. Es buenísimo, está todo muy bien explicado. Está bien claro lo que ellos quieren imponer, ¿no? Únicamente que todos ignorantes, sí. Gente que no pueda tener demasiados recursos para poder ser manipulada a gusto de ellos y ellos salirse con la suya. Exacto. Bueno, así es como logran esclavizar a la gente. Gracias a las obligaciones del gobierno americano, que por supuesto extrae de la Reserva Federal, tienen el derecho de embargos de las propiedades públicas y privadas. Por lo tanto, tienen un control automático y absoluto de todo, de todas las propiedades de la gente. Los pueden echar a patadas, como de hecho sucedió hace poco en la caída de la caída de la economía de Estados Unidos. Pero
hay que ir un poco más allá de cuál es el plan verdadero de esta gente, ¿no? ¿Qué es lo que organizan detrás y por qué generan tantas guerras? Pero entonces yo quiero meterme de lleno en lo que fue toda la trama de la Primera Guerra Mundial, y vamos a llegar también a la Segunda Guerra Mundial. La alianza de Estados Unidos, bajo Bismarck, perturbó el equilibrio de fuerzas existente en Europa desde hacía más de 2 siglos. Hasta 1871, Inglaterra había reinado sobre el continente europeo. Esa supremacía se había visto amenazada muchas veces por España y Francia, pero Inglaterra siempre había salido victoriosa. Los alemanes, que se tornaron más poderosos con la adquisición de colonias y con la extensión de su fuerza militar, representaban también una gran amenaza económica y militar para los Illuminati, y también para Inglaterra y su supremacía de Europa. Para remediar esto, los banqueros internacionales, excluidos obviamente en aquella época del desarrollo económico de Alemania, buscaron por todos los medios posibles frenar el despegue y controlarla. A Alemania estamos hablando, ¿no? Entre 1894 y 1907 se firmaron tratados y más tratados para que Rusia, Francia, Inglaterra y otras naciones se uniesen en caso de guerra contra Alemania. Además, la tarea del Comité de los 300 era la de iniciar los preparativos escénicos para la Primera Guerra Mundial. Bueno, surgió una organización llamada RIIA, que era el Instituto Real para Negocios Internacionales. Bueno, este RIA fue nombrado por el Comité de los 300. Yo sé que voy un poco rápido, pero de última pueden volver a escuchar el programa, pero tengo que ir rápido porque tenemos que llegar a los tiempos actuales. El RIA fue nombrado por el Comité de los 300 para estudiar con detalles la escenificación de esta guerra, ¿no? Lo que podemos ir simplificando un poco como para llegar a estos tiempos. Sí. Voy a simplificar todo lo que más pueda. Bueno, de ahí se desarrollaron ahí las técnicas que debían modificar la opinión del pueblo y llevarlo, obviamente, a la guerra. Al cabo de un periodo de test que hicieron, de unos meses, comprobaron que el 87% del público había formado su opinión desde el diario, sin manifestar incluso ponderación o crítica personal. Esto era lo que ellos querían. Poco después sometieron a la clase obrera inglesa con refinadas técnicas de propaganda. Su propósito era convencer a estos obreros para enviar a la muerte a millares de sus hijos. Del lado americano, el presidente Theodore Roosevelt, ¿no?, increíblemente decía en su programa electoral de 1912 lo siguiente: detrás del gobierno visible se encuentra un gobierno invisible que no debe fidelidad al pueblo ni reconoce ninguna responsabilidad. Aniquilar ese gobierno invisible, destruir la conexión impía que une los negocios corruptos con la política por sí misma corrompida, es el deber del hombre de Estado. Los Illuminati sabían que para encaminar bien su plan, teniendo como meta un nuevo orden mundial, sería necesaria la devastación y la crueldad de los que no se salvaría ninguna nación. La mayoría de los historiadores están de acuerdo en cuanto a que la causa de la guerra no pasó de ser una simple diferencia entre Austria y Serbia, ¿no? Recordemos los famosos asesinatos del archiduque Franz Ferdinand, pretendientes al trono de Austria, y de su esposa Sofía, ejecutados por los serbios de una sociedad secreta oculta a mano negra de Sarajevo, desencadenó la Primera Guerra Mundial. Bueno, sabemos que en realidad había muchas cosas más detrás, más allá de este asesinato, ¿no? Los poderes invisibles utilizaron este atentado para llevar a cabo la guerra mundial que Albert Pike había anunciado hacía más de 40 años. Antes de que estallase la guerra en 1914, la corona británica había garantizado a Rusia su total auxilio y apoyo militar en caso de guerra. Bueno, esa asistencia, una vez que empezó la guerra, se vio reducida nada más que a un 10%. Mientras millones de rusos habían sucumbido ya en las batallas, los agentes Rothschild habían realizado un buen trabajo, agravando la situación ya de por sí desastrosa de los rusos. La filosofía de los Illuminati se alimenta de la miseria y la inseguridad, y sus esfuerzos fueron recompensados. La escena estaba preparada para una revolución que iba a acontecer tras la derrota sufrida por los alemanes, ¿no? Y fue así como estalló la revolución de Bolchevique, la famosa revolución rusa, en febrero de 1917. Bueno, Lenin era el jefe incontestable de las actividades políticas y Trotsky
fue el encargado de la parte militar de la organización, que era de hecho el famoso Ejército Rojo, ¿no? El Ejército Rojo bolchevique, bajo la dirección de Trotsky, era el instrumento mortal de los banqueros internacionales bajo el dominio de los Rothschild. Bueno, la sangrienta masacre sufrida por millones de rusos y la esclavitud de millones de otros seres humanos no interesó ni mucho ni poco a los banqueros internacionales, que solo tenían en mente una finalidad: el dominio mundial. Bueno, recordemos que tras esta famosa revolución bolchevique, la Standard Oil de Rockefeller compró a los rusos el 50% de los inmensos campos petrolíferos caucasianos. Y en 1927 la Standard Oil construyó la primera refinería en Rusia y firmó un acuerdo con los rusos para vender su petróleo en los mercados europeos, ¿no? Bueno, la primera gran guerra mundial fue para los banqueros Illuminati un muy buen negocio. Bernard Baruch, y atención a todos estos nombres, porque por ahí de todos estos nombres que voy nombrando, por ahí surge incluso el nombre del anticristo, ¿no? Bueno, Bernard Baruch, que se convirtió en presidente de la Comisión de la Industria de Guerra, vio su fortuna inicial pasar de 1 millón a 200 millones en aquel entonces, ¿no? Bueno, a raíz de esto, la acción siguiente fue para el Congreso, ¿no? Para que el Congreso tuviese la necesidad de crear un organismo que se llamaría las Sociedad de las Naciones, o League of Nations, que más tarde se convertiría en la famosa ONU, la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Este fue el paso decisivo de los Illuminati en el camino que debía conducirlos a la dominación mundial. La Primera Guerra Mundial había causado en los estados implicados una deuda de un estado de valor astronómico. Esas deudas habían sido controladas por los banqueros internacionales que habían organizado y puesto en escena todo desde el principio. Bueno, los Illuminati provocaron la Primera Guerra Mundial para constituir su gobierno mundial. Si hubieran conseguido ese gobierno mundial tras la Primera Guerra, habrían evitado las guerras siguientes. Para alcanzar esa finalidad, los Illuminati debían extender su red, creando en Inglaterra el RIA, como dijimos recién, que se tomó la decisión de crear también en Estados Unidos una organización. En París, en 1919, un tal Coronel House creó una organización que se llamaba el Grupo Round Table, The Round Table, que reunió a las mentes más esclarecidas para formar un grupo que se ocupase de los negocios internacionales. Ese grupo dejó París para volver a Nueva York, convirtiéndose en 1921 en el Council of Foreign Relations, que es el CFR, que está conformado por americanos, y como la RIA, su núcleo central es el grupo de la Round Table. El CFR y la Comisión Trilateral son hoy en día y siempre, de forma oculta, las organizaciones más influyentes de Estados Unidos. Igual que el CFR y el grupo de la Round Table se mueven según el JP Morgan Bank, que tira de los hilos, ¿no? Bueno, el círculo más interno de la CFR no es ni más ni menos que la Orden de los Skull and Bones. En otoño de 1929 había llegado el momento en que los banqueros internacionales pulsasen el botón que iba a desencadenar la Segunda Guerra Mundial. Después de haber traicionado a sus propios agentes y amigos, provocando artificialmente un boom de acciones, destruyeron la base del sistema y precipitaron a Estados Unidos en una profunda crisis. Los años siguientes asistieron al enlentecimiento del desarrollo económico en el mundo entero, hasta que prácticamente casi todo dejó de funcionar. Los Illuminati se aprovecharon con toda desfachatez de la desesperación generacional causada por la crisis para comprar por debajo de sus precios terrenos y sociedades. Para ello fue una inmejorable ocasión para aumentar su influencia sobre el gobierno americano, obviamente. Tal como estaba previsto, el CFR empezó a captar para su grupo a los eminentes de los gobiernos, a los jefes de la economía, a los gerentes de prensa y a los militares de alta graduación. Bueno, en el futuro de Alemania estaba ya determinado, tras el Tratado de Versalles, que la obligaba a pagar un montón de reparaciones, de gasto en reparaciones. Se firmaron muchísimos acuerdos, que era el Plan Young, el Plan Dawes también, donde Alemania tenía que pagar innumerable cantidad de dinero, de intereses, justamente por haber perdido la Primera Guerra Mundial. Por un lado, los banqueros apoyaron a todas las partes involucradas en la guerra, y por otro lado también prestaron dinero a los alemanes para el pago de las reparaciones. Esto es lo increíble.
Cualquier cosa que Alemania decidiese hacer, se sabía de antemano que recurriría para pedir dinero prestado. Es exactamente el mismo grupo que había programado la Primera Guerra Mundial, que la había financiado, dirigido y que se había llenado los bolsillos. Era necesario realizar aún más grandes proyectos y conseguir metas importantes. Era el turno de una Segunda Guerra Mundial. Los enormes capitales que fueron transferidos desde Alemania desde 1924 bajo la cobertura de estos planes, Young y Dawes, constituían la base sobre la que Hitler iba a construir toda su maquinaria de guerra. Las pruebas permiten comprender que el sector influyente de la economía americana era realmente consciente acerca de la naturaleza del nazismo y que estaban dispuestos a ayudarla y a apoyarla económicamente por interés personal, sabiendo que ello acabaría en una guerra que implicaría Europa y Estados Unidos. Sí. Ahora, Agus, realmente es increíble, es un tema muy importante y digamos que mucha información. Sí. Pero digamos, bueno, estamos un poquito obligados por el tiempo a tener que darle un cierre, un corte, por así decirlo. Sí. Y como esto realmente lo que estás diciendo se está ya palpando en el aire, o sea, se está desmoronando, y es muy importante saberlo para que nosotros podamos abrir nuestros ojos y darnos cuenta en el momento importante que está viviendo la humanidad. Así es, Gaby. Entonces, acá me parece importante leer esto, que es precisamente a la aparición de Fátima, que se encuentra ligado a otro aspecto fundamental de la experiencia de Giorgio, de Giovanni. De hecho, la Virgen anuncia además de la inminencia de la Tercera Guerra Mundial causada por la perseverancia del hombre en su conducta violenta, egoísta e irresponsable. Sí. Que es un poco de todo lo que vos estás hablando de estos poderosos. Sí, nosotros, Y también le dice, le preanuncia que seres cósmicos llegarán sobre la Tierra de lugares lejanos del universo en el nombre de Dios. Que eso también está sucediendo a través de muchos relatos de personas que tienen grandes contactos. Entonces, esto nos tiene que ayudar a abrir los ojos. ¿Para qué? Para poder abrir nuestro corazón al Cristo, a Jesús, a Él. Es la única salida que tenemos, hacer las paces con Él, hablar con Él. Porque realmente el hombre, los poderosos, en su gran ambición desmedida, están haciendo un desastre. Sí, vale aclarar, es increíble realmente cómo fueron construyendo esta red de dominio mundial, a tal punto que incluso el mismo Rockefeller, para cerrar un poco toda esta idea de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, la fundación de los Rockefeller invirtió $139.000 en su momento, que era una fortuna, para ofrecer una versión oficial de la Segunda Guerra Mundial, que de hecho disimulaba que el régimen nazi había sido completamente construida por los banqueros de Estados Unidos, ¿no? Uno de los principales patrocinadores de esta difusión, digamos, fue la Standard Oil Corporation de Rockefeller, que la mayoría de los organismos que dietan estos libros, ¿no?, que los detallan, escolares, están indirectamente financiados por los Illuminati, con lo cual podemos decir que en realidad toda la información que se conoce, tanto de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en parte es cierta, pero se oculta una gran parte de la verdad, que es quién financió a Hitler, quién financió a estos grupos de poder. Realmente la historia es muy amplia. Nosotros quedará pendiente hacer una tercera parte del programa de las sociedades secretas, realmente la parte por ahí más interesante para cerrar todo esto. Lo único que podemos hacer nosotros en este momento es, ¿podemos realmente hacer algo? ¿Podemos cambiar este sistema? Bueno, mirá, yo no sé si podemos realmente, no creo a este punto. Lamentablemente pienso que la mayor parte de la gente piensa solamente en sí misma y está realmente como abstraída de este sistema. Las cartas pienso que ya están echadas. Si no se pudo cambiar en estos 2000 años, pienso que ya, lamentablemente, ya no se va a poder. No vamos... déjame que te redondee esto, Gaby. No vamos por ahí a poder cambiarlo, pero detrás nuestro sí va a venir alguien que lo va a poder hacer, ¿verdad, sí, Gabriel? Totalmente. Que tiene un ejército tan poderoso que los poderosos de la Tierra no podrán ni siquiera pensar en contrarrestarlo, ni siquiera pensarlo. Y lo único que podemos hacer nosotros es intentar en este momento de salvar nuestra alma. Y la mejor forma de intentarlo, y lo único que podemos hacer es brindándonos a nosotros mismos en pos de los demás. Cargar una cruz, cualquiera sea, poniendo nuestra vida en juego para ayudar a los que sufren,
denunciar a las injusticias que vemos a diario. Que eso es justamente lo que estábamos diciendo. No sé si lo vamos a poder cambiar, Sí, pero poder informarlas, a denunciarlas, es algo. sí, sí, despertar también a la gente en conciencia. Totalmente, es Este, importantísimo. Ayudar a despertar a los dormidos, ayudar a que no destruyan este planeta más de lo que lo han destruido. No sé, salvaguardar la vida de los No, pero animales. aparte está demostrado que el hombre en esta conducta va al desastre. Sí, sí, Entonces, lo único que queda es abrir nuestro corazón a Jesús, a las obras, a ayudar al otro, Sí. a tratar de no ponernos como meta quizás cambiar todo, digamos, el sistema económico, pero desde nuestro lugar poner nuestro granito de luz. Exactamente. Para hacerlo. Nosotros por ahí no vamos a poder cambiar el contexto global que se viene desarrollando, pero sí podemos aportar nuestro granito de arena para ayudar a mejorar, aunque sea la vida de unas pocas personas. Totalmente. Y sabemos que el Cristo está volviendo y está muy pronto a Ya venir. está entre nosotros, en cualquier momento se manifiesta. En así cualquier que momento se manifiesta y bueno, y va a venir en juicio. Ahora, Un juicio fuerte. cuando se enfrenten con él, guarda, hay que ver ahí, Nos estamos yendo, el miércoles que viene Alicia. Queda pendiente una tercera parte de las sociedades secretas, la más importante, la más interesante. Prometo hacerla, no sé cuándo, pero la vamos a hacer. No, pero sirve como para despertarnos de esta gran realidad Sí. que todos nos quieren manipular, como quien dice, el Sí. poder económico, ¿no? Y realmente saber en qué tiempos estamos. Sí, para tratar de descifrar un poco este conglomerado tan difícil, ¿no? Sí, y dejar Bueno, de ser títeres. Estos dos programas sirvieron un poco para eso. Espero que los haya ayudado. Un abrazo grande para todos. Un beso y un abrazo grandes a todos. Gracias.